el Señor, en su gracia, pero también en su increíble capacidad de inteligencia, de creatividad, creó los dinosaurios. Me encantan los dinosaurios. No sé de ti, pero yo desde niño me encantaba, ¿no? Y sobre todo Rex. El Rex es el vivo, ¿no? El máximo, la máxima expresión, superhéroe. ¿Cierto? Entonces vamos a intentar hablar sobre este tópico. Vamos a caer en el mismo tipo de discusión respecto del punto de partida. Cosmovisión. Esto no tiene que ver con ciencia observacional. No tiene que ver con lo que hacemos en un laboratorio. Tiene que ver con la interpretación de las evidencias del pasado. ¿Se acuerdan las categorías de ciencia? Una categoría de la ciencia observacional. Con lo cual hacemos experimentos, tecnología, mandamos gente a la luna y eso es muy bueno. Y eso no tiene mucha capacidad de error porque es observable en el presente. ¿Cuál ha sido el problema? Que el prestigio, porque tiene gran prestigio, ¿no? Esa categoría de ciencia se le presta a otra categoría de ciencia que es inferencial, es de presuposición, que es la ciencia histórica. Entonces, cuando un geólogo, por ejemplo, no está hablando de materiales, no está hablando de tipos de roca, de resistencia, de química en las rocas, eso es observacional, no vamos a dudar, lo podemos meter en un laboratorio, pero si este señor, que es un geólogo, nos dice que las capas de roca, cierto nivel de capa de roca, tienen millones de años, eso ya no es observación. Es una interpretación del pasado. Que las capas se acumularon lentamente por millones de años en su idea naturalista de la historia. Para nosotros, la explicación, por ejemplo, de las capas de roca tiene que ver con un proceso catastrófico global que debiera haber dejado las evidencias, como nos muestra la narrativa de una gran catástrofe global. Y cuando vamos a las capas de roca, nos damos cuenta que lo que se observa en las capas de roca apunta totalmente a la metanarrativa bíblica de una catástrofe de nivel planetario. Entonces, no es un tema de ciencia observacional, sino un tema de cosmovisiones con los cuales interpretamos las evidencias. Lo que ha sucedido que desde el mundo de la ciencia naturalista han intentado que creyentes se pongan sus lentes para interpretar el pasado. Y por eso tenemos hoy día teorías dentro del mundo cristiano que tratan de explicar de otra manera, no desde el punto de vista de una lectura natural del texto, sino que quiere poner ideas desde fuera del texto en el texto. Y si usted sabe un poco de hermenéutica, eso se llama eisegesis, no exégesis. Cuando yo quiero que el texto diga algo que yo quiero que diga, ¿no? Les pongo una idea. Eso no debería ser, ¿no? Porque tenemos que respetar la idea del autor original, principalmente a Dios. Entonces, aquí estamos hablando de visiones del mundo, cosmovisiones. Y la palabra de Dios debiera ser nuestro punto de partida, sobre todo en todos los temas morales, sino también en temas históricos. Y cuando hablamos de los dinosaurios, cuando empezamos a tocar este tópico de cuándo aparecieron los dinosaurios, qué tan antiguos son, yo siempre hago ese ejercicio en las iglesias que visito, principalmente por los niños, son los más prendidos con la idea de los dinosaurios, ¿no? Y yo le pregunto, niños, ¿hace cuánto que existieron los dinosaurios? Millones de años. Ya, venga, niños, vamos a leer la Biblia. ¿Por qué ellos no han sido adoctrinados? La idea de millones de años está metida por todas partes, en todos los dibujos animados, en todos los programas de televisión. La idea de millones de años es un paradigma naturalista. Nosotros, como les decía, en el museo tenemos varios ejemplares. Este es uno de los más completos del mundo de un alosaurio, un tron maravilloso. Y hay muchos animales que realmente son formidables. Cuando uno empieza a observar estos animales, lo que tenemos en los registros fósiles, son realmente animales muy sorprendentes. Por ejemplo, ese, ¿no? Que sería un alosaurio, una representación gráfica artística de un alosaurio. Aquí quiero hacer una distinción. ¿Cómo yo sé que un fósil de eso tiene color de piel de cierto color? ¿Cómo sé? No lo puedo saber. Cuando usted ve una reconstrucción como esta, ya sea de un ser simiesco, una especie de ser humano, o cualquier animal como un dinosaurio, de un fósil, eso no es ciencia, eso es arte. Eso es artístico. Cuando alguien reconstruye un organismo desde un fósil, eso es arte, no es ciencia. Digo, está así. Arte, no es ciencia. Y la gente piensa que es ciencia, entonces es arte. ¿Sí? Entonces ese sería un alosaurio. Estos son de los más grandotes, ¿cierto? Serían los brachiosaurios, ¿no? Dentro de la familia de los brachiosaurios. ¿Alguien sabe lo que es ese? No son fans. No, solo fútbol aquí. No lo saben. No lo saben. ¿Alguien sabe el nombre de ese?
que hubieran niños aquí, saltan colorado. Me tuve una conferencia en Ecuador, me impresionaron unos niños así chiquitos. Todos saltaron a todos los nombres, los dinosaurios. Y estos son los famosos raptors. ¿Se acuerdan los velociraptors? Y en las películas siempre aparece porque son rápidos, ¿cierto? Y muy asesinos. ¿Saben el tamaño que tienen estos animalitos? ¿Cómo se lo imaginan? Como en las películas, ¿no? Así como el tamaño de un hombre. Pero no. Los velociraptors no superan una gallina. En la realidad, en el repito, los velociraptors son así. No te duelen ni hasta los tobillos, te duelen los tobillos. Pero en las películas los ponen como grandotes, ahí no se nota, está la sombra del ser humano. Sí, se nota. Se nota, sí. Son pequeños, pero eso no venden una película de Jurassic Park. No intimidan a nadie, ¿no? Pero si usted va al registro fósil, ese es el tamaño real de los velociraptors. La familia de los saurópodos son grandes, muy grandes. Y aquí está el famoso tiranosaurio Rex, ¿no? Los reyes de los niños. Ahora, lo importante es darnos cuenta que la Biblia hace referencia a que los animales, cuando Dios los crea según su min. La palabra min en el hebreo, cada vez que usted en su Biblia aparece especie. Dios creó según su especie, según su naturaleza. Es una misma palabra en el hebreo de la palabra min. Y cuando lo analizamos a nivel de taxonomía, porque la taxonomía casi neutra, filum, clase, reino, toda esa clasificación que él hacía, la palabra min en el hebreo está a nivel de familia de animales. Cuando Dios crea a nivel de min, de familia. Dios no crea a nivel de especie como lo entendemos hoy día. Por ejemplo, un min son los caninos, otro min, felinos, otro min, equinos. Y dentro de la familia de los dinosaurios también hay varias familias, pero eso es a nivel de grupos, de tipos. Dentro de una familia, dentro de un min, tenemos especies, que son la diversificación dentro de la misma familia de animales. Y esta es una familia. La familia de los tiranosaurios. Los tiranosaurios son una familia que tienen varias expresiones a nivel de especie de tiranosaurio, ¿no? ¿Este cómo se llama? Eso, el triceratops. Y ese también pertenece a la familia de los ceratopsia. Ese es un min. Interesante porque entonces cuando Dios crea en Génesis, crea cuando dice Noé que suba, dice sube 2 de cada min. No de cada especie. Nuestra Biblia, Reina Valera, dice especie. Pero nosotros interpretamos eso de la palabra especie como la tenemos hoy día. Pero cuando se escribió el texto, está diciendo 2 de cada familia. O sea, tuve 2 caninos, 2 felinos, 2 equinos, no 2 chihuahuas, 2 bulldogs, 2 pastor alemán, 2 de cada min. ¿Okay? De hecho, en México se encontró una nueva especie de ceratopsia. Y un hermano cristiano, un paleontólogo cristiano, que pastor en una iglesia en Coahuila, México, él encontró un nuevo tipo de especie de la familia de los ceratopsia, que tenía cuernos muy grandes, y le llamaron Coahuila ceraptor. ¿Por qué Coahuila? Porque es la zona donde lo encontraron. Y un hermano cristiano, un paleontólogo cristiano, lo encontró y le pusieron el nombre así, Él tiene su laboratorio, más o menos cerca de donde estamos nosotros en Monterrey. Yo todavía no lo visito, pero ya tengo agendado ir a verlo. Él tiene muchos fósiles en su oficina y es experto paleontólogo y él no tiene ningún problema con la mirada bíblica del pueblo. ¿Entiendes? Porque no es ciencia el naturalismo, es creencia, es una filosofía. ¿Ok? Entonces, hablemos de los dinosaurios, particularmente del tiranosaurio. Según los naturalistas, estos animales formidables vienen por procesos naturales de existencia hace varios millones de años. Y hace unos 65 millones de años, ¿cierto? Estos animales murieron, ¿por qué? Dicen que hubo un meteorito, ¿cierto? El de la Tierra, los mató, y increíble, tenía un ojo por los dinosaurios. Le achuntó exacto, ¿no? Solo los dinosaurios, los mató a ellos, nadie más. Bueno, pero este proceso natural de muerte y sufrimiento es la teoría evolutiva, que por muerte y sufrimiento los más aptos sobreviven, y que hoy día tenemos una explicación entonces de la naturaleza a través de ese proceso lento. Pero la palabra del hombre sí nos hace una referencia a estos propiedades animales, aunque la palabra de dinosaurio no aparece. Después nunca van a encontrar otro, y no la van a encontrar. Porque tampoco van a encontrar koalas ni orangutanes. ¿Aparece la palabra koala en la Biblia? No, porque la Biblia no es un libro de zoología. Tampoco aparecen todos los seres humanos que han existido, ¿no? Porque no hay registro civil de la humanidad.
La Biblia es cristocéntrica. Y lo que Dios ha decidido revelar no es suficiente para hacernos entender de dónde venimos y un montón de otras cosas más. Y nos pasa los antecedentes correctos y las clasificaciones como Dios las quiso clasificar. Porque todas las clasificaciones posteriores son las que los seres humanos hemos inventado. ¿Cierto? Carnívoros, herbívoros. Eso no está en la Biblia, ¿cierto? Son clasificaciones que los seres humanos hemos hecho. Entonces la palabra dinosaurio es una palabra nueva. Fue acuñada en 1841 por un investigador. Es una palabra nueva. Y es importante porque la Biblia que generalmente utilizamos en hispanohablante, ¿cierto? Viene de la Vulgata Latina de 1569, ¿cierto? La mayoría. Pero sí la Biblia hace referencia a algunos animales bien grandes, como el behemoth. He aquí ahora el behemoth, el cual dice como a ti, hierba como buey, come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los muslos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Entonces esa referencia que la Biblia hace respecto de este animal, nos dice que tiene una cola enorme, porque los cedros del Líbano son árboles muy grandes. Entonces cuando la Biblia describe, no nos está dando una descripción necesariamente zoológica, en el sentido de su biología, su cultura, pero sí referencias que nos hacen una idea de aproximación para el tipo de animal. Este animal, el behemoth, tenía una cola muy grande. Imagínense, así un cedro. Tremenda cola más. Y yo en mi casa tengo dos Biblias de algunos autores del siglo XX que dan sus comentarios en las Biblias y nos dicen que el behemoth puede ser un elefante o un hipopótamo. Entonces yo hice mi investigación. Vamos a mirar. El hipopótamo tiene una cola como un cedro. Fui al zoológico a tomar fotos. Entonces, vamos a ver, el hipopótamo tiene una cola de cedro. No. ¿Y el, cierto que no? Bueno, ¿y el elefante? Un poco. No funciona. Pero ese animal, ok. Y de hecho las descripciones de la Biblia sí hacen referencia al tamaño, de la fuerza, de la musculatura, de los lomos, etc. Entonces, esa idea no cabe, ¿no? No funciona. Bueno, pero aquí esto nos hace aprender algo. Los comentarios de las Biblias de comentarios son buenas, pero no son infalibles. La palabra del Señor es infalible, y en particular su autora original. Los comentarios bíblicos pueden ser orientativos, pero no son infalibles. Y en esta área particularmente nos vamos a encontrar con mucha infiltración de la idea naturalista en los comentarios del texto. Por eso hoy tengo. No hay que ser cuidadosos. Posiblemente el hipopótamo o el elefante decían ellos, pero no es así. Si tu Biblia tiene notas a pie de página como esta, recuerde que el texto bíblico, texto bíblico es que está inspirado, no las notas de pie de página. ¿Okay? Otra cosa interesante es que aparece, por ejemplo, la palabra leviatán, se ingresa en el Antiguo Testamento, y la palabra tanín, que en el griego, en la Septuaginta, se traduce tanín en el hebreo como la palabra dracón en griego. Tanín en hebreo se traduce como dracón al griego en la Septuaginta. Cada vez que en el hebreo aparecía tanín se le traduce como dracón. Por eso en nuestra Biblia aparece la palabra dracón. ¿La han visto? Ahora, evidentemente, y la Biblia que se interpreta a sí misma nos muestra que el dragón, que habla de Apocalipsis, está apuntando a la serpiente primera que es Satanás. Pero eso está claro. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento se nombra la palabra dracón, que es tanín, ¿cierto? Y apunta a animales observables, reales. Pero claro, si tú lo traduces desde el punto de vista de la teología, vas a decir, dragones nomás. No, yo no tengo una mascota que sea dragón, ¿cierto? No tiran fuego, no existe eso. Bueno, es que no está hablando de dragones mitológicos, está hablando de un tipo de animal llamado tanín, que son animales grandes, y que los seres humanos sí observaban, como también el leviatán. Fíjense, Salmo 91, sobre el león y el asno pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Está hablando de un animal que se llama dragón. Tanín en hebreo, dracón en griego. Interesante porque esto ha sido parte de la mitología humana, ¿no? La mitología, ya hablan de los dragones en Inglaterra, cada pueblo en Inglaterra, Escocia, tienen historias de dragones. Hay películas muy entretenidas, ¿no? De la mascota de dragón.
Entonces, todo eso es parte de la mitología, pero la Biblia sí está hablando de dragones, pero no son mitológicos, son animales grandes. De hecho, libros de historia natural, no Biblia, historia natural antiguo, como por ejemplo este, ¿cierto? Del año 70 después de Cristo, dice, África produce elefantes, pero en India se encuentran los más grandes, incluso el dragón, un libro de historia natural, del año 70 después de Cristo, de Natura Animalius, sobre la característica de los animales, 220 después de Cristo, pero el testimonio de Frigia, hay dragones en Frigia también, y estos crecen a una longitud de 18 metros, animales observables, que eran catalogados como dragones y puestos en libros de historia natural. San Jorge, cazador de dragones, soldado romano, era reconocido cazador de dragones, está en la historia natural, la historia humana. Pero dragón como animal, no como ser mitológico que tira fuego. ¿Okay? Animales grandes. La cultura moche, la alfarería moche en Perú tiene dibujos de dragones. Y hay muchos registros arqueológicos con figuras de dinosaurios. Lo que aparece en el registro fósil está dibujado en paredes, en alfarería y en muros incluso tallados en roca, en Progenasia. O sea, eran animales que no fueron vistos en unas centenas de años. Y los llamaban dracones, ¿cierto? O dragones. ¿Qué es por ejemplo? Sí, es uno que se parece al de Howard, ¿cierto? El dragón de Howard. ¿Sí? Y es un tipo de dinosaurio que se encontró no hace mucho. Y se llama Dracones hogwartsia. ¿Y por qué hogwartsia? Porque se parece al dragón de Howard. Y los que lo encontraron dijeron, este igual a los dragones de Howard. Y son dinosaurios que tocaban las capas de roca. Y está borquito fósil. Pero no es mitológico. Dracones hogwartsia es un dinosaurio que es nuevo para la ciencia y es muy parecido a un dragón de cuento de hadas. O sea, eran animales que los seres humanos observaban. Ahí está artísticamente reconstruido este dinosaurio. ¿Okay? Entonces, cuando pensamos en la metanarrativa bíblica, en las 7 sedes de la historia, pensemos en las 7 sedes entonces ahora de los dinosaurios: creación, caída, corrupción, catástrofe. Okay. Vamos a ir paso a paso. Si aplicamos la visión bíblica de la creación, la primera C, a los dinosaurios, ¿cuándo fueron creados los dinosaurios? Vamos a hacer talleres. ¿Cuándo fueron creados? En principio. ¿Qué pasó? Aquí, yo diría. Ustedes los que tienen los autistas. ¿Qué pasó? Era de tibio. Es de tibio. Si era el principio. ¿Se refiere a la semana de la creación? Ok, ¿qué día de la creación? ¿El día? Bien, ¿en la mañana o en la tarde? Bien, porque la Biblia sí dice que los animales terrestres fueron creados el 6º día en bien específico, el texto. Entonces, esos animales, que eran animales terrestres, porque todos los dinosaurios están categorizados como animales terrestres. Yo tenía una conclusión. Para mí, este que volaba, ¿te acuerdas cómo le llaman? El pterodáctilo, yo pensaba que era un dinosaurio, no, ese es un reptil volador. No está en la categoría de dinosaurio porque hay una morfología que categoriza a los dinosaurios. Todos los dinosaurios son animales terrestres. Los otros son animales marinos, animales reptiles, otro tipo. ¿Okay? Y dice que los animales de la tierra, según su género, y después dice especie, ambas palabras, género y especie, en Reina Valera, es la palabra min en hebreo. Ese es el problema de nuestra traducción en español, que traduce min con 3 palabras distintas, puede generar confusión. En la misma palabra min, sería tipo o familia de animales. ¿Okay? Entonces estos animales fueron creados el 6º día en la mañana, por lo tanto, lógica, convivieron con los seres humanos. Y eso se ha podido, ¿no? Porque los naturalistas no pueden posicionar a los dinosaurios por los seres humanos en la misma época. De hecho, encontraron en una misma capa de roca señas de dinosaurio, huellas de dinosaurio y huellas de seres humanos, pero separados a muchos kilómetros. Pero ellos dijeron, es imposible. ¿Por qué ellos dicen que es imposible? Porque ellos lo posicionan por sus presupuestos de fe separados por millones de años, seres humanos y dinosaurio. Pero fueron encontrados en una misma capa. Tenemos que reconocer así que a muchísimos kilómetros de distancia están en la misma capa de roca, en la misma superficie, en la misma capa de roca.
huellas de seres humanos y huellas de dinosaurios. O sea, convivieron con los seres humanos, ¿cierto? Ahora, ¿qué comían? You know, there. Había, así dice. Tenían menú. Tenían un menú. La alimentación en la creación, la Biblia está, y nos dice que no era carne. Los dinosaurios no comían carne, hermano, al principio. La Biblia nos dice que el menú era vegetal en hierba. Dice, y toda bestia de la tierra, todos los animales terrestres, y a todas las aves de los cielos, y a todos los deserrados de la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será dada para comer. Como no vino a hacerlos. Y no sé cómo llaman paraíso eso. Que no se le llama paraíso. Y te vamos a creer, ¿no? No habían asado, no sé, no había parrilla. Pero todos comían vegetales, hermano. Dinosaurios rex, entre ellos comían vegetales. Y es interesante porque tenemos un tipo de leones que solo comen vegetales en la actualidad. No son carnívoros. Yo me sorprendí porque tengo un amigo biólogo de la Universidad de Valparaíso, especialista en evolución y teoría evolutiva, pero es cristiano. Y él me mostró la categoría de los felinos y me mostró unos felinos leones que son más blanquitos, que comen vegetales solamente, no comen carne. Y ellos comían solo vegetales, por lo tanto convivieron entre ellos, pero usted sabe, entonces vino la caída, entró, ¿cierto? Como un fenómeno, un proceso histórico catastrófico, la muerte y el sufrimiento se introdujo por las acciones morales del hombre, y vino la muerte y el sufrimiento. Y vemos cambios en la creación, vemos, por ejemplo, que animales tienen estructuras de defensa y ataque. Ahora, hay más de una posición en esto. ¿A qué me refiero? ¿Por qué ciertos animales tienen garras o tienen dientes filudos? Algunos creen que es una transformación de la creación por los efectos noéficos, los efectos también de maldición de Dios sobre la creación, porque dejó de ser un lugar seguro, se transformó en un lugar de muerte. La tierra es definida, ¿cierto?, como el valle de la sombra y de la muerte. Todo lo que vivimos hoy día, la Biblia lo habla como que es el valle de la sombra y de la muerte. Y Cristo es aquel que descendió como la luz de la aurora a iluminar a aquellos que caminamos en el valle de las sombras y de la muerte. Este es un lugar de muerte, un lugar de sufrimiento. Y está sometido a padecimiento hasta la liberación de los hijos de Dios. Dios sujetó a padecimiento a la creación hasta su redención final. Y aquí se muerte y sufrimiento. Pero también puede ser que Dios ya había preparado a estos animales para una futura caída y Dios los prediseñó con esas condiciones previas para eso. Pero también hay ciertos paradigmas. Nosotros vemos que si los animales comen vegetales, miren su tierra, parecen herbívoros o carnívoros. Porque también nos adoctrinaron con esa idea. ¿Ese animal es carnívoro o herbívoro? Uno ve los dientes y dice, come su dice, no. Su ojo dice, eso dice, ¿cierto? Pero claro, efectivamente fue un carnívoro lobo, y los lobos hoy pueden que comen carne. ¿Y ese? ¿Cómo lo ven? ¿Carnívoro o herbívoro? Claro, pero un murciélago que come fruta. Porque nos adoctrinaron que según el tipo de dientes, carnívoro o herbívoro, mentira, es una clasificación humana. Hay muchos animales que tienen dientes filudos y comen vegetales, como ese. Pero nos adoctrinaban con la idea de que los dientes definen si somos carnívoros o herbívoros. Y nos dicen los dentistas, ¿no? Son tus dientes carnívoros, tus dientes para vegetales, ¿cierto? Y que los filudos son los de carne, ¿no? De hecho, la mayoría de los que sabemos comer carne, comemos con los de atrás, no con los carnívoros de adelante. Con las muelas, ¿no? Entonces, en la creación fue afectada, fue sometida a padecimiento, hay maldiciones, es posible que todas estas cosas como las espinas. Las espinas no son de la creación original. Los cardos y los espinos aparecen posterior a la caída. No había ni siquiera espinas. Porque no era un lugar de armonía. ¿Ok? Los espinos vienen a ser el producto de las condiciones de maldición las cuales Dios sometió a toda la creación. Entonces los dinosaurios también fueron afectados y comenzaron a matarse entre ellos, incluso por supuesto los seres humanos. Pero toda la creación sufrió una catástrofe global. Entonces todos los dinosaurios también murieron, los que no entraron en el arca. Los que entraron al arca sobrevivieron. Y Dios le dijo a Noé que entrara 2 de cada 1000.
De las aves según su especie, que es la palabra mil. De las bestias según su especie, que es la palabra mil. O sea, 2 de cada familia de aves, 2 de cada familia de bestias, y de todo reptil de la tierra según su mil, su especie en este caso dice. 2 de cada mil entrarán contigo para que tengan vida. O sea, 2 de cada familia de animales existentes en la época diluviana subieron al arca. Por lo tanto, 2 de cada familia de dinosaurios también subieron al arca. Pero esa cuestión como que se puede, ¿no? Porque nosotros nos dijeron que los dinosaurios tienen hace millones de años. ¿Cómo puede ser que no por los seres humanos? Bueno, la Biblia dice que 2 de cada mil ingresaron al arca. Y la evidencia arqueológica e histórica apunta a eso. Porque todo lo que tenemos, siglo XVIII, XIX, de toda la historia de la humanidad, los dinosaurios, los mil de dinosaurios eran vistos por los seres humanos. Y coexistieron con ellos. Pero nos hace ruido porque los animales estos son grandes, ¿no? ¿Cómo metemos un saurópodo? ¿Cierto? Agranda la puerta, ¿no? Muchos te imaginan algo así. Pero hermanos, cuando nacen estos animales son pequeños. En el Museo de la Creación tenemos un huevo fósil de Tiranosaurio Rex, así. Son de este tamaño, 50 centímetros. Un huevo fósil de Tiranosaurio Rex lo tenemos ahí en el Museo de la Creación, original, un poco. O sea, cuando nace un Tiranosaurio Rex son así, un lindo. Me gustaría tener uno con un peluche de chiquito. Cuando nacen son pequeños y hermanos. Tiene lógica que si tú quieres transportar a un animal después de un proceso largo de viaje y tienes que después ese animal viva mucho tiempo y se reproduzca, ese es el objetivo, ¿lo llevas grande y viejo o joven y viril? Comen para que se reproduzca. De hecho, en la actualidad, si un animal lo traen de África a Estados Unidos, a América, a un zoológico, no lo traen viejo, grande, lo traen chiquito, más barato el transporte, más fácil moverlo y viven más tiempo. No necesitan meter a los mil de animales grandes, los pueden llevar jóvenes, chicos, pequeños. Hasta hoy día se hace, lógico, ¿no? Entonces, ahí está, ese es el huevo de Tiranosaurio Rex fosilizado que tienen en el Museo de la Creación. Además que el tamaño de la arca grande, hasta 500 camiones de contenedor en la capacidad volumétrica del arca. 500 camiones de contenedor. Unidad. Por eso te da decir lo de los labios separados cuando la ves. Muchos camiones. Y todos los dinosaurios se pueden clasificar hasta casi 80 familias de animales. Si es así la clasificación, y tenemos 80 familias de animales, ¿cuántos ejemplares de dinosaurios entraron al arca? 160. 160 ejemplares, 2 de cada mil, 2 de cada tipo, 2 de cada especie, ¿cierto? De las aves según su especie, de la pesca según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, ese es el objetivo. Y estos animales, por supuesto, fueron afectados por esta quema, porque todos los que no subieron al arca murieron, hermano, enterrados. Y vamos a hablar un poco sobre el diluvio, porque ese es un proceso histórico muy importante. Jesús hablaba de él. Nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra, habló acerca de los días de Noé, y no estaba hablándole que era hace una vez, había una vez. No, él estaba hablando como un hecho histórico, o como periodos históricos literales en los cuales vivió un hombre llamado Noé. No le está contando un cuento, es una historia real. Habló de cómo Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Como una historia real y literal en los cuales hubo un arca y un diluvio que destruyó toda la vida. Es importante, si Jesús no entendiera que esto es una historia real, ¿por qué lo está usando? Para él es una historia real, mira, está haciendo como un patrón importante, histórico, porque él dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y está usando un hecho histórico para marcar en el futuro otro hecho histórico, la segunda venida de Cristo. Es muy importante. Entonces, el diluvio de Noé es un relato histórico, tiene características, es un evento que tiene fenómenos bien interesantes. Uno de ellos es que todas las puertas del Grande Abismo fueron abiertas. El Grande Abismo del Antiguo Testamento, o sea, el fondo oceánico se partió. Yo pensaba siempre de niño que el diluvio de Noé era solamente los 40 días y 40 noches de diluvio, porque así me lo enseñaron en la escuela dominical. ¿Qué es el diluvio? 40 días y 40 noches de diluvio. Pero eso no es solo lo que dice el texto.
El texto dice que primero se abrieron todas las fuentes del gran abismo, hubo una ruptura en el fondo oceánico, o sea, la ruptura tectónica, como se parte, ¿no? Fueron abiertas y fuentes del gran abismo se abrieron. Además, las cataratas de los cielos, como un segundo evento, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, además, de arriba, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces tenemos dos fenómenos grandes que causan que mucha agua se genere sobre la corteza. Una es la fuente del abismo, todo te parte en fuentes de agua. Y además, desde los cielos cae agua, lluvia, por 40 días y 40 noches. Entonces, cuando esto se produce, el texto nos dice que las aguas subieron mucho sobre la tierra, y dice, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos, y fueron cubiertos los montes, que parte del todo no entendemos. Todos los montes debajo de todos los cielos, está hablando de que todo el planeta fue cubierto, no una parte, como algunos buenos hermanos teólogos dicen, hablan del diluvio local. Todos los que creen en tierra antigua, usted va a poder buscar, terminan creyendo en diluvio local, como consecuencia. ¿Por qué tienen que defender el diluvio local en Génesis? Porque si ellos ponen tierra antigua y no ponen un diluvio local, perdón, ponen diluvio global acá en Génesis 7, un diluvio global destruiría todas las eminencias de las capas de roca que ellos ponen antes. Entonces, todos los que creen en tierra antigua y ponen procesos liquidadores por millones de años antes de Génesis 1, 2, tienen que terminar defendiendo diluvio local como consecuencia. Caen en un error teológico en Génesis 1 y les obliga a caer en un error teológico de interpretación bíblica en Génesis 6. Es una consecuencia. Todos les pasa lo mismo. Ahora, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Todo lo que tenía aliento, espíritu de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra, murió. Le ahogaron, hermano. ¿Qué características tenía? No es interesante. El texto dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Mira, en el año 600, en el mes segundo, a los 17 días, ¿por qué Dios nos da año, mes y día? Porque es un hecho. Cuando nos enseñan historia en la escuela, ¿qué nos dan? El año, y si es posible el mes y el día. Porque es un hecho histórico, no es una leyenda. El género es narrativo. Por eso nos da fecha. Para que nosotros lo marquemos en el calendario de la humanidad. Para que sepamos que es un hecho histórico. No era ser una vez. ¿Cierto? Aquel día se rompieron las fuentes del gran abismo, todas, ¿cierto? Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia. Entonces, esos eventos son importantes porque aquel día y no otro, esto pasó, es una catástrofe muy importante que está descrita en el texto. Y sucedieron estas dos cosas muy globales, catastróficas. Ese día se rompieron las fuentes del gran abismo, tenemos ruptura, y eso genera evidentemente terremotos, tsunamis por todo el planeta. Eso va a permitir que todo lo que había sobre la tierra muera. O sea, se nos viene el fondo oceánico encima. Y los que estaban incluso en el océano, seguramente en el borde costero, viene el fondo oceánico sobre la tierra y quedan enterrados rápidamente, como ese pececito. Porque si un pececito se muere, se da vuelta y se va al fondo y se lo comen otros animales. Pero tenemos animales como peces, que se nos vino el diluvio con lodo, tierra, piedra, y fueron enterrados aceleradamente. Esto es importante porque si usted sabe, si un animal se nos muere en el patio de nuestra casa, nuestro perrito, ese se va a fosilizar o se va a podrir. Se pudre porque hay un efecto del oxígeno, ¿no? Se pudre. Para que se produzca una no pudrición, se detenga el proceso de pudrición, tiene que quedar aislado del oxígeno. Bueno, la fosilización se produce cuando es aislado del oxígeno y todos los minerales en disolución de la roca, el lodo, el cual está enterrado, reemplaza al organismo vivo. Y eso es lo que pasó. De hecho, había un animal que estaba comiéndose a otro, almorzando. Vino el diluvio, lo enterró,
y lo hizo fósil así, y lo tenemos en el Museo de la Creación. Un pez que quedó fosilizado mientras estaba almorzando. Porque para que se produzca cosas como esta chota, tiene que ser atrapado en el lodo. Y luego los minerales en disolución reemplazan al organismo. Y esos minerales generan ese efecto duro de roca. Y después cuando tú excavas, encuentras el fósil. Eso se llama permineralización. ¿Okay? ¿Qué profundidad tenía el diluvio? Todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esa idea es imposible. No de diluvio local, no entra. Por mecánica de fluidos, vasculitantes, etcétera. No funciona ni desde la Biblia ni desde la ciencia. El diluvio local. ¿Okay? Para matar a todos los animales que Dios había creado. Y estaba sobre la tierra. ¿Okay? Otro problema que tiene esa idea de diluvio local es el arco iris. ¿Por qué? ¿Qué significa el pacto del arco iris? ¿Qué prometió Dios? Que no tenga la manera de ser. ¿Ah? Es ser. Sí. Él dijo que nunca más destruiría toda la tierra por agua. Que hemos tenido inundaciones locales y muerte por inundación local. O sea, si no hubiera sido global, yo minto. Porque sí han habido inundaciones locales. Y Dios dijo que nunca más destruiría toda la tierra, no una parte. Y sí ha habido destrucción de partes. Por diluvio. Japón, 2010. Chile, nosotros tuvimos un tsunami en 2010 después de Tehuacán. Y murieron enterradas personas, lodo, agua, costa adentro. Pero Dios prometió que nunca destruiría toda la tierra por agua. Y eso es importante. Entonces, ¿qué son los fósiles? ¿Qué son eso? Son miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por agua por toda la tierra. Mano, tenemos miles de millones de cosas enterradas en capas de roca, asentadas por agua por toda la tierra. En la cordillera de los Andes, por ejemplo, y acá en el lado argentino, tenemos cantidades fósiles, no en cantidad. Ustedes tienen al norte de San Juan un depósito de dinosaurios fósiles impresionante. Y muy grande. El valle de Chihualasto. Ya me acordé, no estoy tan viejo. Chihualasto, hermano. En Chihualasto ustedes tienen un parque de fósiles de dinosaurios impresionante. Pero ahí los guardias le dicen, esto es de millones de años. No es de millones de años. No es de millones de años. Se produjo por un enterramiento rápido. Para que se produzcan los fósiles, tienen que quedar enterrados en las capas de rocas de manera rápida. Y lo otro impresionante es que en las mismas capas de roca, incluso en las capas de roca cruzando en los continentes, tenemos de los mismos tipos de animales con plantas, animales marinos, aves, flores, abejitas, todo junto, en las mismas capas de roca. Porque fueron arrastrados y enterrados aceleradamente. ¿Y por qué están ahí? Hermanos, son el registro del juicio de Dios o del pecado. Dios no juega con el pecado. No deja por inocente al culpable. La paga del pecado es la muerte. Y el hombre es el vicerregente entre Dios y su creación. Y él era el responsable. Y por eso Dios trajo juicio. Pero dentro del juicio Dios trae misericordia. Y el arca es la gracia de Dios. La esperanza de salvación por medio de la fe. Los que creyeron fueron salvos. Y este es el testimonio del juicio de Dios. Miles de millones de cosas muertas enterradas y capas de roca saltadas por agua por toda la tierra. Entonces, para nosotros el registro fósil, que es el registro de muerte y sufrimiento, para nosotros no es el registro de millones de años, es el registro de la catástrofe a nivel global, el diluvio. De hecho, muy interesante, hay un geólogo ateo que dice: mi excusa para esta larga y aficionada digresión en la historia es que he estado tratando de demostrar cómo creo que la geología cayó en manos de los teóricos, que estaban condicionados por la historia social y política de su momento, más que por las observaciones de campo. Él está diciendo algo que pasa en la academia, que nos transformamos en ratones de biblioteca. Lo que estaba pasando es que la generación de profesores está entrenando a la siguiente generación solamente con los libros, pero no con estudios de campo, no con ir a revisar si lo que se está diciendo es correcto. Y él dijo y reconoce como geólogo ateo, en otras palabras, nos hemos hecho un lavado de cerebro
al evitar cualquier interpretación del pasado, reconoce que es una interpretación del pasado que involucra lo extremo y lo que podría denominarse como procesos catastróficos, porque la hegemonía en la academia, en la geología, es el gradualismo o uniformitarianismo, esta idea de que todo sucede lento y gradual por millones de años. Es un paradigma de la academia. Y él dijo, eso es lo que estamos enseñando, no nos estamos cuestionando, que pudiera ser que las evidencias en la corteza apuntan no a gradualismo, sino a catastrofismo. ¿Ok? Y hermano, este es el peligro de la academia, que un dogma transmitido no es cuestionado. Quiero hacer un ejemplo, una pregunta. Fíjate, ¿qué le falta a esa figura? ¿Cómo fue dibujado antes? ¿Qué le falta? Piensa en eso, piensa en un poco. ¿Qué le falta? Ok, vamos a hacer una encuesta aquí entre todos. ¿Qué le falta? ¿Qué fue originalmente esa figura? ¿Podría haber sido así antes? Podría haber sido así quizá. B. Podría haber sido así. ¿Sí? Y así, quiero. Ok, ¿cuántos votan por la A? No pasa nada por la A. ¿Cuántos votan por la B? ¿Cómo era antes? ¿Por la B? ¿Quién piensa que era como la C antes? ¿Cuántos votan por la D? Ok, vamos a ver la respuesta. Aquí vamos a sortear solo los libros de prensa que hay. No. Microphone de no. Vamos a ver cuál es la respuesta que corresponde. Courtney. ¿Qué acabo de hacer? Fácilmente, no me costó nada. Impuse su respuesta. ¿Y a quién se cree que algo le faltaba? Y eso es muy fácil en la academia, sobre todo en la licenciatura. Los profesores dogmatizan y adoctrinan a sus jóvenes. Tienen alguna esperanza en el doctorado, cuando ya tienen capacidad de hacer investigación más profunda y se dan cuenta que sus doctores no sabían tanto como pensaban. Es muy simple adoctrinar. Y eso pasa en la academia. Por eso es importante ser adoctrinados con no cátedra. Con la verdad, pero no con mentira. Nosotros también estamos adoctrinándonos a los nuestros. Hermano, no es mentira cuando nos dice que vas a la iglesia que te lavan el cerebro. Exactamente. Literal. Que me saquen las mentiras y me pongan las verdades. Eso estamos haciendo todos los días. Sacando mentiras y poniendo la verdad, renovando nuestro entendimiento. No estamos lavando el cerebro, sacando las mentiras, pero poniendo verdades. Y ellos quieren sacarnos la verdad y ponernos mentiras. ¿Ok? Entonces, cuando se acerca a alguien a observar las capas de roca, por ejemplo, el Gran Cañón, tuve la oportunidad de viajar ahí con mi familia, estar ahí, y ahí sí que me dio el síndrome de los labios separados. Es impresionante, hermano, el Gran Cañón. Enorme. Pero si yo observo esas capas de roca y me acerco en la interpretación de esas capas de roca con sus posiciones no bíblicas o antibíblicas, voy a llegar a una conclusión de tierra antigua y diluvio global. Porque ¿qué es lo que nos dice? Que ese río que está abajo, ¿cuánto se demoró en caer el cañón? ¿Millones? Yo sí en eso, iba al Cajón del Maipo allá en Chile y miraba desde arriba, les dije, era nerd, fuera. Y yo miraba ahí, miraba el río Maipo y veía la pared de que unos cuantos millones de años se demoró este río caer el cañón. Porque ya estaba adoctrinado con gradualismo, que poca agua y mucho tiempo se requiere para calar un cañón. Y nunca me pregunté, ¿y qué pasa si hay mucha agua y poco tiempo? También pasa. La suposición bíblica es que sí hubo un momento en la historia donde hubo grandes volúmenes de agua, lodo y piedra moviéndose sobre la corteza. Y evidentemente eso me va a llevar a conclusiones donde decía más joven y donde no diluvio global. Eso es la evidencia en toda la corteza terrestre. Ahora, ¿cuál fue el propósito del diluvio? El Señor dice que empezó a ver los hechos y el propósito del diluvio era terminar la vida. Es propósito, juicio. Justamente por la tierra. ¿Cuál era el propósito del arca? Conservar las especies vivas sobre la faz de la tierra. Y por supuesto la continuidad humana. ¿Por qué? Porque Dios prometió que en ese tiempo que de la simiente de la mujer vendría el que sería la cabeza de Satanás. Y Dios va a cumplir su promesa. Y después tenía que venir María. ¿Y cuáles eran las características? Ya, ustedes ya saben que eso no, ¿cierto? Maestro, después de predicar, por favor, nunca más, arrepiéntanse, pecadores. Es una estructura sólida, grande, un gran barco,
que caben 520, 500, depende del tamaño del vehículo, ¿no? 522 vagones de ferrocarril. Tiene una dimensión, perdón, de 133 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de altura. Enorme, ¿verdad? Esas son las dimensiones medidas. Pero claro, el niño no se lo puede imaginar cuando le digo que una caricatura. Es un barco grande. El objetivo de su característica de diseño y dimensiones era flotar, no navegar. Por eso aerodinámicamente no es el mejor diseño. Pero desde el punto de vista, me gusta la ingeniería, ¿no? Desde el punto de vista del centro de masa, del centro de gravedad, del punto del nivel de flotación, etc., es el mejor diseño. Y se han hecho pruebas, simulando olas grandes en un diseño con esa forma y no se voltea. Porque el objetivo no es navegar, el objetivo es flotar. Dios lo lleva. Y es interesante que ahí entraron dos de cada mil, y ahí viene esa pregunta, ¿cómo metemos tanto? ¿En millones y millones? Bueno, efectivamente, según los registros, hay 2.2 millones de especies. Algunos hablan, incluyendo insectos, de hasta 9 millones. Pero, vamos descontando, los invertebrados no entran, porque no respiran de sus narices. La Biblia dice que tenían que respirar sobre su nariz, ¿cierto? Sacamos los insectos, se salva solo, no hay problema. Ok, yo creo que no tengo que explicar eso, ¿no? Tenemos que encontrar los peces, porque uno le dijo construye acuario, a eso de la casa. ¿Cierto que no? Ok, pero todavía tenemos muchos anfibios, mamíferos y aves, 30.000, y no podríamos meternos 60.000 ahora, todavía muchos, pero son especies. Y recuerden, la Biblia dice min, y cuando catalogamos según min, o sea, familias de animales, dos de cada familia, 2 caninos, 2 felinos, 2 equinos, se reduce violentamente la cantidad de ejemplares, porque estamos hablando a nivel de familia, según Taxonomía Cabineros, y llegamos a una cantidad de aproximadamente 7.000 ejemplares. Solo 7.000 ejemplares representan todas las familias de animales que tenían que entrar en el arca, lo cual hace súper posible que ese vasto con esas dimensiones pueda contener en su interior los animales. Ahí está la dimensión. ¿Okay? Entonces, después reposó el arca, ¿cierto?, en los montes Ararat. Aquí aclaro, porque no es el monte, son los montes, es una cadena montañosa, no es un monte Ararat, son una cadena, y nunca han encontrado. Cada cierta cantidad de años aparece, encontramos el arca, desde que yo soy niño, imagínense, ¿no? Hay noticias de que encontraron el arca, nunca han entregado evidencias, nunca. Los últimos fueron chinos, hace unos 5 años atrás. Y cuando se les pide antecedentes, información, nada. Porque lleva muchos turistas a la zona. Muchos turistas. Nunca han encontrado nada demostrable. Pero es bien interesante porque hay leyendas sobre esto, todo el mundo, muchas leyendas. En el ministerio tenemos un libro así grueso que tiene documentadas más de 300 leyendas de diluvio en el mundo. En todas partes del planeta. ¿Y cómo sabemos que es la verdadera entonces la nuestra? Porque no es una leyenda, tu hermano. Es el género literario el que manda aquí. Todas las leyendas son género mitológico. Y es muy claro. Yo por tiempo no lo tengo varias leyendas y es muy entretenido leerlas, por cómo describen. Este gráfico que está en nuestra página les muestra los elementos de la narrativa bíblica y cómo en algunas, de muchas leyendas, hay elementos que sí coinciden y otros elementos que no coinciden. Y se transforman en leyendas. Y tiene sentido porque el relato parte después de las poblaciones que salieron de los que vinieron después de diluvio. Cuando se dispersaron por el planeta, todos ellos vienen de la misma raíz, de las mismas personas, y llevaron la historia y se distorsionó con el tiempo. Porque las historias con el tiempo se distorsionan. ¿Jugaban una vez el teléfono? Cuando le dicen en el oído a alguien, después llega cualquier historia del otro lado. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con el agua? ¿De dónde vino tanta agua? De Santa Agua, pero me la hacía, ¿se acuerdan? Bien interesante porque National Geographic publicó que los científicos andan buscando agua en el espacio, ¿cierto? En el cosmos. Porque ellos dicen que donde hay agua hay... No, y eso es mentira, porque no se puede creer. El agua impide la formación de la vida. Pregúntale a cualquier químico. Pero el agua es vital para sustentar la vida. Pero el agua impide la formación de una macromolécula. No se puede creer. Pero ellos andan buscando agua. De hecho, a tal punto que dicen, cuando analizaron la corteza de Marte, dijeron que a través del estudio de meteoritos, científicos afirman que los volcanes
inundaron de amantes de agua. Y Marte fue inundado por agua. ¿Cómo se dan cuenta? Porque ven la corteza. Y dicen que ya hubo inundación global. Y dicen que aquí no. Y miran nuestra corteza, ¿tiene agua o no tiene agua? Pero ellos creen que allá hubo diluvio y aquí no. Dice paradigma en el área de la ciencia. Ahora, bien interesante porque si nosotros calculamos el volumen de agua en el planeta, hay científicos que lo han hecho, tienen tiempo y les pagan por eso. Hicieron el cálculo volumétrico de agua. Si el planeta Tierra, que ustedes saben que tiene protuberancias, son las montañas, y tiene bajos, que son las cuencas oceánicas, hicieron cálculos que si aplastamos las montañas y subimos al fondo y transformamos el planeta Tierra en una bola de billar, el agua que está contenida en los océanos en este momento nos dejaría a 2,2 kilómetros de agua en todo el mundo. ¿Por qué hoy no estamos bajo el agua? Porque el fondo oceánico está muy bajo y en montañas están. Si elevas el fondo debajo de la montaña no murió ni nada. Hay un chance para dejar todo el planeta bajo 2,2 kilómetros si la Tierra fuera una bola de hielo. Pero hay más cosas interesantes. Nature, 2013, revista científica. Porque en Chile había una revista que se llamaba Muy Interesante. Lo único que era interesante, pero de ciencia, un chancho. Mucho problema. Revistas científicas de corriente principal, como Nature, cierto Science, publicaron en 2013 en Nature que encontraron que bajo la corteza terrestre, entre 400 y tantos kilómetros, hasta 600 y tantos kilómetros bajo la corteza, teníamos grandes volúmenes de acumulación de agua. ¿Por qué se empezaron a buscar agua debajo? Porque decían, ¿cómo es posible que el océano, después de millones de años en su idea, no aumente su salinidad? Si le estamos incorporando volúmenes de minerales en todas las cuencas del río por millones de años, ¿por qué no aumenta la salinidad del océano? Y dijeron, tiene que haber alguna fuente de agua que esté drenando hacia el océano y eso impide el aumento de la salinidad. Y empezaron a investigar y efectivamente encontraron la acumulación, se pegó esta cosa, ahí está. Por ejemplo, 2013, este es del 2020, este es Nature Geoscience. Los estudios de isótopos más recientes y el método de creación de la Tierra puede haber hasta 5 océanos en uno. Hermano, hasta 5 océanos. Lo que ellos descubrieron, está lento, perdón. Voy a tener que avanzar, voy a tener que aquí. 2014, a profundidad de 400 días, 660 kilómetros, podría ser un depósito importante de agua debido a la capacidad de poliformo de alta presión olivina, wendritita o ringudita. La ringudita se conoce como un mineral que tiene en su interior agua y que se le conoce como un cuarto estado del agua. Nos enseñaban 3 estados, ¿recuerdan? Un cuarto estado, que es una especie de gel por alta presión. Y eso tiene hasta 2,5% de su peso con agua. Pero hay tal cantidad de ringudita bajo la corteza que los cálculos los llevaron a apuntar hasta 5 océanos de agua bajo la corteza terrestre. ¿Les acuerdan que en el Génesis dijo que se abrieron las puertas del grande abismo? Entonces es muy posible, no podemos asegurarlo, que esa ringudita, entrando en contacto con magma, haya salido como grandes volúmenes de agua a la atmósfera, generando las cataratas de los cielos. Entonces sí podemos explicar que con gran cantidad de agua se pueden formar cañones. Y tenemos un ejemplo, el Monte Santa Elena. Estuve en junio allá en el estado de Washington, Estados Unidos, fui a ver con mis propios ojos lo que yo había leído en los libros. Quise ir a ver si de verdad existían los cañones que se formaban en cosa de días. En el año 80, este volcán entró en erupción. Muy corto la erupción. Voló el cono. Pero duró como 5 años el proceso eruptivo. Es una zona muy fría, cerca de Canadá, Washington, estado de Washington. Y cerca del, por supuesto, en el Océano Pacífico, ese estado de Washington. Y ahí todos los años se acumula mucha nieve, mucho hielo, y como erupcionaba nuevamente, había habido tal cantidad de cenizas acumuladas en su entorno que cada vez que erupcionaba se derretía grandes volúmenes de agua y bajaban volúmenes de lodo, piedra, cerró abajo y caló cañones en cosa de horas.
Eso se formó en unas horas, un cañón. Y tuvimos observación en el examen de que no se necesita mucho tiempo para agua, sino que con mucha agua y poco tiempo se forman cañones. Lo pentáculos. Claro, si no lo hubiéramos documentado, y yo me paro ahí y digo, ¿cuántos millones de años se le rodó ese pequeño río echada de este cañón? Porque si tengo, depende de mi presupuesto. Gracias a Dios, mi presupuesto de fe, no presupuesto de dinero. Entonces, un gran cañón se puede formar en cosas de horas. La Biblia dice que las aguas subieron, todos los cielos fueron cubiertos, todos los montes altos, todos los cielos fueron cubiertos, y eso tiene que ver con nuestra tradición bíblica. Entonces tenemos rastros de diluvio y de procesos diluvianos, sí. Por ejemplo, las capas de roca. Las capas de roca se observan si fueran así como ese dibujo, sería una buena explicación para millones de años. ¿Por qué? Porque si se forma una capa de roca y tengo millones de años de acumulación de este gradual, como hay erosión en la capa superficial, tendríamos rastro de, que hablamos de agua, flujo por aire, erosión. La capa superficial tiene erosión, ¿cierto? Pero las capas de abajo, si es lento y gradual, deberíamos tener también rastro de erosión en cada centímetro de acumulación. Así se podría llegar a ver. Pero ¿cómo están las capas de roca? Sí. No hay rastro de erosión intercapa, porque no se acumularon lento y gradual, sino una capa sobre otra, de tsunamis a lo largo de todo el planeta, de alto volumen de oro y hierro en nuestros días. Por eso no tenemos erosión entre las capas. Otra cosa, los pliegues. Las capas de roca, hermano, están dobladas. Las capas de roca están dobladas. No fracturadas, dobladas. ¿Ustedes han intentado doblar una roca? No. ¿Y qué es eso que tienen? Si ustedes intentan doblar una roca, no tiene una roca plana, grande así, intentan doblarla, la roca. Se dobla la roca se quiebra por tensión y compresión. Y lo interesante es que las capas de roca no están quebradas, están dobladas. Porque se doblaron al final del proceso diluviano, cuando eso estaba todavía plano, porque fue lodo y piedra. Y después se empezó a secar y se endurece como roca. Porque los minerales en disolución, la tierra en disolución, en ciertas combinaciones con agua se endurece, ¿o no? ¿Se acuerdan las paredes de roca? De cemento. ¿Qué es el cemento? El hormigón. Roca molida, combinaciones de roca molida con agua. Se endurece. Hay una falla muy centroamérica que cuando por la marea entra agua salina a volúmenes de arena, después se forman eso como roca. Porque no necesito millones de años para producir una roca. Tengo una foto de fósiles, después los partes así, roca, ya dentro hay una bujía de agua. No necesita millones de años para formar fósiles. ¿Qué más? Lo otro que a mí me voló la cabeza, los fósiles poliestratos. Tenemos fósiles cruzando verticalmente las capas. ¿Cómo explica que un árbol se fosilice en diferentes capas de roca por millones de años? Los árboles no se lo toquearon enterrados millones de años. Una capa, otra capa del proceso diluviano. ¿Cuánto duró el proceso diluviano completo? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto duró? Según la Biblia. No te importa nadie. Desde que se cerró la puerta hasta que se abrió la puerta. Todo el proceso. Y nada más. Hubo 1 año y 10 días. Vean el texto. Todo el proceso diluviano duró 1 año y 10 días. Está claramente especificado. Entonces, esos fósiles poliestratos fueron otro ejemplo que esas capas de roca se pusieron, se depositaron rápidamente una sobre otra. Luego cesaron la vida, el avistamiento de estos animales, por ejemplo, volviendo a los dinosaurios. Después de los que los Min bajaron del arca y empezaron a sobrevivir en este planeta, dejaron de existir muchos. De hecho, desaparecen 200 especies, no Min, 200 especies de animales todos los días en el planeta. 200 especies de animales desaparecen todos los días en el planeta. Especies, no Min. ¿Bien? Ya saben la diferencia.
Entonces, sí dejaron de ser vistos estos animales, las familias de estos animales, y pueden haber varias causas. Una de ellas tiene que ver con la alimentación o caza. Las condiciones climáticas cambiaron mucho en el planeta. Los geólogos creacionistas piensan que tuvimos una era de hielo COVID, ahí posicionan la época, pero sí tenemos muchos fósiles, miren, por ejemplo. Realmente muy bien conservados. Hay fósiles que incluso tenemos hasta la textura de la piel. No solo huesos. Porque depende de la descomposición y el proceso de permineralización. Hay animales que fueron reemplazados por minerales rápidamente, antes que se descompusieran en el ambiente. Tenemos grandes fósiles muy interesantes. Entonces también tenemos en el registro fósil evidencias de los animales con enfermedades, cáncer, artritis, infecciones en los huesos, en los fósiles. Hay evidencia. ¿Y cómo podemos poner enfermedades en los dinosaurios antes de la caída, si la muerte suplió tener enfermedades después de la caída? Todos estos animales fueron afectados por la caída post caída del hombre. ¿Sí? Y tenemos evidencia. Luego fueron encontrados, quiero avanzar. Entonces, aquí está el punto. Ver los fósiles es un hecho, tenemos los fósiles. Pero decir que desaparecieron a los 65 millones de años es una interpretación del pasado. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, fotos en petroglifos de animales que están en el registro fósil, en cavernas de agua. Esto está en Utah, por ejemplo, que es un saurópodo dibujado junto con otros animales que son observados en el presente y cerca humanos, pintados en las paredes de una caverna en Utah, de indígenas norteamericanos, no de hombres de la caverna de Utah. Ahora, ¿saben ustedes que los biblia se habla de que vivían antes de las cavernas? En hebreo. Caminaron, fueron errantes y vivieron en cavernas. Y bueno, si tenemos hombres de las cavernas, es la misma. Pero no a pica piedra, ¿no? Ya. Este es un templo de Camboya, donde en la pared tenemos animales tallados junto con animales corrientes que vemos en la actualidad, que están dentro del registro fósil. Nace. ¿Okay? Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué parece? Parece el glóbulo rojo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto fue encontrado en el interior del hueso de Tyrannosaurus rex, tejido blando. Tejido blando, al interior del hueso de fósiles de Tyrannosaurus rex, que por fuera eran fósiles. En 2005, excavando una paleontóloga en Estados Unidos, encontraron una ladera que tenía muchos fósiles de Tyrannosaurus rex. Y empezaron a excavar y querían bajarlos, porque estaban en una ladera, y los querían bajar con helicópteros, despejando rocas y bajarlas. Pero eran tan pesadas, porque con muslos de Tyrannosaurus rex en grandote, que dijeron, ok, vamos a partir a la mitad de la roca en medio y la vamos a bajar. Y cuando la bajaron, se encontraron con que en el interior de los huesos, al medio, donde va la médula, había tejido blando y restos sanguíneos. Y por fuera el tiempo. ¿Lo has visto en la noticia? No. ¿Por qué? Porque vota el paradigma de los millones de años. Mi amigo biólogo, que decano en la Facultad de Biología y Ciencias del Mar de la Universidad del Paraíso, especialista en animales marinos, se llama Ricardo Bravo, científico chileno. Él fue entrevistado en ese programa de los 70 animales más peligrosos del mundo, algo así se llamaba, y él fue entrevistado como un especialista en el calamar de Congo, que es un animal muy asesino. Le toca y te mata. Y él fue entrevistado. Y el científico, el periodista científico, que lo entrevistaba todo el tiempo en su oficina ahí en Reñaca, le decía, y esto del calamar es por proceso evolutivo. Y Ricardo decía, no es por evolución darwiniana, no se puede explicar de esa manera. Y después la entrevista seguía, y esto es por evolución darwiniana. No es por evolución darwiniana, lo corregía Ricardo. ¿Saben que en el programa al final nada de lo que dijo Ricardo sobre eso apareció cortado y todo? Porque es una ramificación, ¿no? Una ramificación. Bueno, volviendo a este punto, porque es notición, ¿cierto? Tenemos tejido blando, y ya no solo en un hueso, lo han encontrado en muchos huesos en el interior. ¿Y por qué no lo buscaron antes? Porque ningún científico iba a pensar, gradualista, iba a pensar que en el cerebro iba a encontrar tejido blando, de sanguíneo, al interior del hueso
fosilizados. Estos animales no existieron hace millones de años. Que no se aguantan semanas, centenas o un par de miles de años. Entonces sí tenemos registros que apuntan a esta evidencia. Tenemos fósiles muy completos de animales. Ahora, ¿dónde están hoy día? Este es un científico que hoy es creacionista, pero fue ateo. Y él hablaba de que, wow, se me está por ahora. Rápidamente, él hablaba cuando se trata de vertebrados, la situación cambia drásticamente. Chocamos con la evidencia más poderosa de la evolución. A veces me encontraba con estudiantes que me preguntaban, si la evolución es cierta, ¿dónde están los eslabones perdidos? Alumnos vienen y se sigo con el pro. El eslabón perdido diría, me alegra que hayas preguntado, ya que tenemos un ejemplo perfecto, el Archaeopteryx, el eslabón que muestra cómo los reptiles evolucionaron en aves. Cuando se trata de vertebrados animales con columna vertebral, la situación cambia drásticamente, chocamos con la evidencia más poderosa de la evolución. Al menos eso es lo que yo les decía a mis alumnos cuando enseñaba biología universitaria como evolucionista. Y él cambió todo su paradigma, y después profesor universitario. Y enseñaba evolución hasta que se dio cuenta que la evolución no tiene sentido. El 2016, por esto tengo que terminar. En 2016 hubo una reunión en la Royal Society en Inglaterra. La Royal Society es un importante centro de investigación y conocimiento. Se juntaron los 300 más grandes evolucionistas del mundo en la Royal Society. ¿Y para qué? Para discutir qué hacemos con la teoría evolutiva. Porque están en la peor crisis de su historia. Pero eso no aparece en las noticias. Porque eso se discute a corriente principal. Eso ni siquiera llega a las universidades del mundo. Y si no llega a las universidades del mundo, no llega a los profesores que son entrenados en las universidades. Menos llega a los alumnos. Nosotros estamos desfasados como 50 años de esa discusión. Y la conclusión de la conferencia, donde se juntaron los 300 más grandes evolucionistas del mundo, y el paper que publicaron los resultados de la conferencia, paper científico, 200 de los 300 más grandes evolucionistas del mundo dijeron partir de cero. En ciencia, decir partamos de cero es olvidémonos de todo lo que hemos pensado, nada funciona y tratemos de partir de nuevo, quedemos en blanco. Esa es la peor crisis de la historia de la teoría evolutiva. Hay 6 teorías que se contradicen entre ellas. Y 100 dijeron tratemos de reformular las que tenemos. Están en la peor crisis de su historia. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué nosotros tenemos que reforzar estas ideas en nuestras condiciones? Porque el testimonio del diluvio es justamente el testimonio del juicio de Dios, la paga del pecado de la muerte, pero también de la esperanza que hay en el Evangelio. Más la dádiva de Dios en vida eterna, Jesús. Por eso es importante las narrativas históricas, defenderlas, mostrar que de tal manera murió al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que se cree no se pierda, tenga vida eterna. Si nosotros predicamos eso y no tiene coherencia histórica, es sencillo. ¿Por qué te ven y creen en Cristo si no podemos creer lo que dice Cristo? Jesús le dijo, si ustedes no creen a Moisés, no van a creer para adelante. ¿Y Génesis que lo escribió? Inspirado por el Señor, ¿no? Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que es la peor muerte será salvo. Ahora, quiero aclarar. Si tengo un hermano en Cristo que cree en tierra antigua, él no se salva por creer en tierra nueva, ¿no? O tierra antigua. Él se salva por confiar en Jesús. Pero nosotros defendemos esta posición porque valida y confirma la historicidad de este texto. Y es una puerta que se abre para que los jóvenes comiencen a dudar de lo real. Por eso hacemos un énfasis en que la Biblia debe ser creída desde el primer versículo y revisada si yo he infiltrado un presupuesto naturalista, porque hay problemas que empiezan a confiar después de la visión de los hombres. Estas cosas se han escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Padre, y sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchas gracias, hermano.